Disidentes del régimen de Fidel y Raúl Castro piden al Papa Benedicto XVI que durante su viaje a Cuba abogue por los presos políticos y la democracia. Esperamos que la Iglesia, como ha hecho hasta ahora, pero aún con más vigor si ello es posible, persista en la solicitud de que se libere a los prisioneros políticos, se trate humanamente a los comunes y se deje de acosar, maltratar y perseguir a las personas que manifiestan pacíficamente sus discrepancias con la línea oficial del gobierno. En medio de fuertes denuncias sobre nuevas violaciones de derechos humanos, el Sumo Pontífice visitará la isla este lunes. Con ida del Papa o sin ida del Papa a Cuba, yo creo que la represión va a ir aumentando. Por segunda vez, América Latina, el llamado continente de la esperanza, será el epicentro de la atención de la Iglesia Católica. La venida del Papa puede ser una oportunidad para esta sociedad de encontrar un camino para que se termine esta violencia. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Desde Londres, el asesor especial del secretario general de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga, denuncia el brusco aumento del acoso contra activistas y periodistas en Cuba. 65 comunicadores independientes han sido detenidos desde marzo de 2011. Desde Miami, el expreso político Ariel Ziegler y desde Madrid, la columnista de opinión Gina Montaner, analizan el impacto político que representa la visita del Papa Benedicto XVI a un país que completa 53 años de dictadura. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Guisati. La noche bajo la dirección de Claudia Guisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri. Bienvenidos. La noticia. La polarización que despertó en América Latina la visita que desde el próximo lunes realizará el Papa Benedicto XVI a Cuba. El punto clave, la principal preocupación de los hermanos Fidel y Raúl Castro. El régimen ultima todos los detalles para que la llegada del máximo jerarca de la Iglesia no se vea afectada por las protestas de grupos de oposición que al interior de la isla y en el resto del mundo exigen más democracia para Cuba. En medio de tantos ánimos de Buenaventura, igualmente se realizan intentos subversivos por politizar la visita a costa de alentar provocaciones. Los grupúsculos contrarrevolucionarios del país, ante la impotencia de no haber logrado impedir la visita a Cuba de su santidad, han planificado acciones provocativas con el propósito de presionar al Vaticano, en especial al Sumo Pontífice, para que se pronuncie contra nuestro proyecto revolucionario. Yo estoy profundamente preocupado de que la Iglesia cubana ha negociado un espacio político para ellos mismos y ha dejado de lado su imperativo moral. Y yo espero que la visita del Papa no apoye ese arreglo, porque esto daña la fuerza moral de la Iglesia en Cuba. La noticia, pese a que el máximo jerarca de la Iglesia Católica no tiene programado ningún encuentro con disidentes durante los últimos días, grupos detractores al gobierno comunista han arreciado en sus protestas. Todos exigen un encuentro con el Papa y denuncian que su visita coincide con la dura represión contra la oposición interna en la isla. El régimen va a tratar de sacar a todas las personas que les sea incómodo, personas que le puedan salir a decir la verdad a las calles, pero el aumento de la represión en la isla es paulatino y yo no sé si decir un poco que es por el Papa o decir que es por cómo van los tiempos. Yo creo más bien que con ida del Papa o sin ida del Papa a Cuba, yo creo que la represión va a ir aumentando. Solo pedimos al Papa Benedicto XVI que nos dé un minuto de escucha, un minuto, porque nada más abogamos por los presos políticos, por aquellos presos inocentes que se encuentran en las prisiones, abogamos por un cambio, por una democracia y porque Cuba sea libre. El punto clave, a pocos días de la histórica visita, Amnistía Internacional denunció el preocupante aumento de las violaciones de derechos humanos en la isla. Nuevos métodos de represión y detenciones breves hacen parte de los 2.784 casos de atentados contra la libertad que documentó la ONG durante el año 2011. En Cuba las críticas al gobierno no se toleran y se castigan sistemáticamente con detenciones breves y arbitrarias, actos de repudio, intimidación, acoso y procesamientos penales de motivación política. Las autoridades siguen negando a quienes desean un cambio político en Cuba su derecho a expresar y compartir sus ideas libremente y sin represalias. El Papa Benedicto XVI está próximo a llegar a América Latina. Primero estará en México y después viajará a Cuba.
Su viaje a la isla se convierte en el hecho más importante del continente, pues en el país de los hermanos Castro, según el último reporte de Amnistía Internacional, la violación de los derechos humanos en el último rincón comunista del continente es sistemática y se agudiza con nuevas tácticas del régimen. Benedicto XVI, que en abril de este año entra en el octavo de su pontificado, realizará su segundo viaje a América Latina tras visitar Brasil en el año 2007. La importancia de una Latinoamérica altamente católica puede asegurar, según algunos analistas, el futuro de la Iglesia, justo en momentos en la que es duramente criticada en el mundo entero por temas tan sensibles como la pederastia. De 22 viajes realizados por Benedicto XVI desde que fue escogido Papa en el año 2005, 15 de ellos han sido dentro de Europa. Aunque se puede percibir la diferencia en el entusiasmo previo al viaje en comparaciones con el pontífice Juan Pablo II, el Vaticano anuncia que el papado no puede ser visto como un concurso de popularidad. De cualquier manera, un viaje papal es un acontecimiento que activa movidas estratégicas tanto en el gobierno cubano como en la disidencia que opera en la isla y en el exilio. La disidencia ha incrementado las protestas contra el régimen, mientras que el gobierno de Raúl Castro envía un mensaje claro de no tener la más mínima intención de soportar brotes de indisciplina en su isla. El ejemplo claro de esto es el de detener durante varias horas alrededor de 70 damas de blanco y el desalojo a 13 opositores que habían tomado la Iglesia de la Caridad para demandar que el Papa intercambiara o intercediera por una apertura política en la isla la semana pasada. El mensaje del Vaticano para la isla es el deseo del Papa Benedicto XVI de ayudar a instalar una democracia en Cuba y el de impulsar más espacios para la Iglesia Católica. Benedicto XVI llegará al aeropuerto de Santiago de Cuba el 26 de marzo procedente de México y se espera que se reúna 3 veces con el mandatario cubano Raúl Castro. En esta agenda, aunque no está en el programa inicial, no se descarta un encuentro entre el máximo jerarca católico con el líder comunista más viejo del mundo, Fidel Castro. Saludamos a nuestros invitados en Estados Unidos, justo en Miami. Saludamos a Ariel Ziegler Amaya. Él es expreso político cubano, asilado en Estados Unidos desde el 28 de julio del año 2010. Ariel, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Sí, un saludo para ustedes y muchas gracias por haberme invitado a su programa en esta noche de hoy. Muchas gracias, Ariel. También saludamos en Madrid, España, a Gina Montaner. Gina es columnista del diario estadounidense Nuevo Herald. Gina, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Saludamos en Londres al señor Javier Zúñiga. Él es asesor especial del secretario general de Amnistía Internacional. Gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24 para este pueblo de América Latina y Estados Unidos. Sí, buenas noches. También saludamos en el lugar de la noticia, en Ciego Ávila, en Cuba, a Juan Carlos González. Él es director del Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba. Hola Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Una bendición estar entre tantas personas importantes. Gracias, Juan. Quiero empezar con usted, Ariel. Ariel Ziegler, usted es un expreso político del régimen de los hermanos Castro. ¿Cómo reciben ustedes desde Miami esta visita anunciada por el Papa Benedicto XVI? Sí, mira, esta visita del Papa Benedicto XVI, que se realizará a nuestra patria, es decir, a Cuba, el día 26, pues bueno, tiene una polaridad. Muchos opinan que, bueno, la visita del Papa va a llevar un mensaje de fe y esperanza para el pueblo cubano. Otros opinan que realmente no debe efectuarse esa visita del Papa, producto de que, bueno, como todos sabemos, el régimen castrista ha sido un violador constante de los derechos humanos a través de toda la historia. Es decir, a través de estos 54 años que ha ido mal gobernando a Cuba. Esta visita realmente va a representar para el régimen cubano un reconocimiento de forma general. ¿Por qué? Porque, bueno, como todos sabemos, los Castros a través de todos los tiempos han avasallado a un pueblo, han pisoteado todos sus valores, todos sus derechos, y creemos que con esta visita del Papa Benedicto XVI a nuestra patria, creemos que le va a dar un reconocimiento a estos asesinos Castro que se han mantenido en el poder durante 54 años. Y también, por otra parte, también pensamos que si es que realmente el Papa a su llegada a Cuba se va a reunir en 3 ocasiones con el presidente de Cuba, Raúl Castro, también creemos que, bueno, pueda que exista la posibilidad, se está pidiendo la posibilidad que también el Papa Benedicto XVI logre reunirse, aunque sea en unos instantes, con nuestros opositores allá en Cuba.
También queremos que ese reconocimiento que el Papa le está dando al gobierno, es decir, al régimen asesino de los Castro, también creemos que se lo debe dar a la oposición, porque la oposición en Cuba tiene un lugar merecido a través de toda la historia y bueno, en estos momentos aún más todavía por lo que representa la visita del Papa. Sí, Ariel, permíteme. Si el Papa se reúne en este caso con Ariel, permítame, le hacemos la misma sí. pregunta a Gina Montaner. Gina es columnista del diario estadounidense Nuevo Herald. Gina, el ambiente de opinión en Estados Unidos, en Miami, ¿cuál es con respecto a la llegada de Benedicto XVI a Cuba? Bueno, yo creo que es un poco lo que ha dicho Ariel Ziegler, que por cierto le mando un saludo, fue muy valeroso en Cuba y sufrió mucho en el presidio, o sea que tengo mucha admiración por él, por cualquier persona que lucha por la libertad en Cuba. Yo creo que el exilio, que al fin y al cabo es una sociedad plural, y eso es lo bueno del exilio, que se mueve dentro de la libertad, pues hay distintas opiniones, como debe ser, además me parece saludable. Hay quienes piensan que la visita del Papa a Cuba es un espaldarazo, ¿no?, al gobierno de los Castro, y hay quienes piensan que también tiene su lado positivo. Por ejemplo, mi opinión es que la visita del Papa a un país dictatorial, no es la primera vez que un Papa visita una sociedad cerrada o totalitaria, ¿no? Los papas han ido a muchos países donde no hay democracia. Esta es la segunda vez en Cuba, ¿no? Primero fue Juan Pablo II. La segunda vez, exacto. Hace 14 años Juan Pablo II fue a Cuba. Yo creo que tiene importancia para los creyentes, evidentemente, los seguidores de la Iglesia Católica siempre les da fe, les da esperanza que vaya el Papa, eso hay que entenderlo. Creo que es bueno que en una sociedad totalitaria vaya alguien, cualquiera, se asome en ese país y por lo menos vea de cerca lo que ocurre. Ahora bien, estoy de acuerdo con Ariel Ziegler en que aquí lo importante son los gestos. Y yo creo que si el Papa Benedicto XVI tiene el gesto de encontrarse, aunque sea muy brevemente, con la disidencia, por ejemplo, con las damas de blanco, que son mujeres pacíficas, que son mujeres católicas, que todos los domingos van a la iglesia y se manifiestan de una manera pacífica, pues yo creo que si tuviese ese gesto sería perfecto. Ahora bien, hasta ahora la Iglesia Católica cubana creo que ha dicho que eso no está contemplado en la agenda pastoral, y hay que decirlo, Juan Pablo II hace 14 años tampoco se refiere. Sí, y más allá de ese encuentro con sus feligreses y con los religiosos, hay una activación política de por medio, pero ya hablaremos de eso en el transcurso del programa. Gina, vamos a Cuba, por lo menos estamos a 460 kilómetros de La Habana y saludamos a Juan Carlos González. Juan Carlos es director del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Juan, nuevamente gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo se recibe y cómo se percibe el ambiente de la llegada de Benedicto XVI en la isla? Sí, bueno, particularmente yo y los amigos que me rodean, muchos que estamos radicados en La Habana, ahora estamos por Ciudad de Isla temporalmente, pero siempre estamos allá en La Habana, pues nosotros hacemos un razonamiento frío de la situación y tratamos de sacarla del contexto político. Para mí, particularmente, es una visita de carácter religioso, una visita que está en pleno contexto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde hay que respetar la libertad de creencia y de religión de los católicos cubanos, de todos los creyentes, y el derecho del Papa de visitar nuestro país. Sí, Juan Carlos, y justamente pues hay algo que ambienta esta visita del Papa Benedicto XVI y que también es motivo de nuestro programa, y es ese informe de Amnistía Internacional que vamos a empezar a desarrollar en la noche de NTN 24. Pero antes de hablar del más reciente informe de Amnistía Internacional sobre los hechos de agresión que se registran en Cuba, le quiero preguntar al señor Javier Zúñiga, ¿cuánto lleva su organización sin poder hacer trabajo de campo en la isla? La última visita que hicimos a Cuba, en la cual incluso yo estuve presente, fue en 1988, que por cierto fue bastante exitosa en la medida en que el gobierno nos permitió visitar todos aquellos establecimientos penales que pedimos e incluso hablar con presos y hablar con altas autoridades. Sin embargo, desde entonces, a pesar de nuestros esfuerzos, el gobierno no ha autorizado una nueva visita de Amnistía Internacional, ni por cierto ninguna otra visita de organizaciones independientes
o de las Naciones Unidas, en particular los relatores de la libertad de expresión.